Amigos y colegas, muy buenas noches. De verdad que hoy es un día excepcional para nosotros el tener la posibilidad de presentar el producto de una investigación de muchísimos años y muy potente de un grupo paisa, como lo denominó el colombiano en el día de ayer, que ha aportado una manera distinta de estudiar la hipertensión arterial, que hemos llamado esencial y que se ha convertido en una herramienta extraordinaria para orientar apropiadamente el manejo de los pacientes. De manera, Miguel, que tú escogiste este artículo, inmediatamente lo conociste y creo que va a ser una oportunidad única de que lo discutamos. Sobre todo vamos a tener la oportunidad, van a estar con nosotros, como ya están presentes, algunos de los autores, de manera que tendremos la oportunidad de oír de viva voz de ellos respuestas a algunas de las inquietudes que tú tengas y lo mismo las que vayan presentando los asistentes. De manera, Miguel, que adelante. Profe, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia, especialmente a los profes pues, que fueron los autores del artículo y que nos acompañan hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de este artículo publicado online el 8 de marzo en la revista Hypertension Research, que fue desarrollada, como el profe acaba de mencionar, por un grupo de investigadores paisas de nuestro medio, entre los que tenemos muchos profesores con los que hemos tenido la oportunidad de compartir, por lo menos mis compañeros de fellow y yo, cuando realizamos la rotación en SICOR. Acá tenemos los cuatro de los autores principales de este artículo. Tenemos acá a la derecha al doctor Camilo Madrid. El doctor Camilo Madrid es cardiólogo y ecocardiografista. Se desempeña como uno de los ecocardiografistas de SICOR. El doctor Jaime Gallo, que es especialista en medicina aplicada a la actividad física y al deporte, y además de eso es doctor en epidemiología. El doctor Dagno Aristizábal, que también es cardiólogo con gran experiencia en el campo de la hipertensión arterial y que es el director científico y el fundador de SICOR. Y el doctor Diego Álvarez, que es médico y tiene también estudios en ingeniería biomédica, y además hace parte del estudio también Simón Fallón, que es el matemático que los ha acompañado a ellos en este proceso de desarrollo de este nuevo método para obtener todas estas medidas hemodinámicas a partir de el promedio de la presión arterial en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pero también de la frecuencia cardíaca de los pacientes en ese método diagnóstico. Este es el contenido que tenemos para la charla de hoy. Vamos a tener una breve introducción sobre los motivos que pudieron haber que pudieron haber llevado a los investigadores a desarrollar esta investigación. Luego de eso vamos a entrar a describir los métodos, los resultados, y yo finalizaré con una discusión muy breve sobre lo que pienso o lo que me aportó el artículo, para aprovechar que tenemos a los investigadores del artículo y armar una discusión muchísimo más amplia con ellos luego de unas pequeñas conclusiones. Vamos a empezar entonces recordando la importancia que tiene la hipertensión arterial y que es definitivamente una de las enfermedades o de las entidades más prevalentes en la población mundial, que además de eso va a tener un aumento de su prevalencia y de su incidencia a lo largo de la vida, y que obviamente con los avances que tenemos en este momento dentro de la medicina, dentro de la tecnología, y que han llevado a aumentar nuestra esperanza de vida, hacen que a medida que avance el tiempo vamos a tener una mayor prevalencia, una población de edad más avanzada que va a tener una mayor prevalencia de esta enfermedad, obviamente con las consecuencias e implicaciones que ella misma nos vaya a traer. Además de que es importante conocer esa prevalencia o esa incidencia que va teniendo la hipertensión arterial y que va aumentando a medida del tiempo, es también clave recordar que muchos de los pacientes que tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, hasta un 30-40% de esos pacientes no van a tener claro que tienen hipertensión arterial. Finalmente, de esos pacientes que logran tener claro o tener un diagnóstico de hipertensión arterial, muchos no van a tener un tratamiento apropiado, y peor aún, muchos de esos pacientes no van a tener un control adecuado de su presión arterial, con las consecuencias que eso implica. Y esta gráfica, que me pareció muy bonita, la última publicación
del libro de cardiología de Braunwald, que nos propone lo que ya se había demostrado con varios estudios de una gran cantidad de pacientes que incluían más o menos entre 1 millón y 2 millones de pacientes, en los que se logró demostrar que a medida que hay un aumento de la presión arterial sistólica, hay un aumento definitivamente del riesgo de desarrollar complicaciones, entre las que destacan enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, fibrilación auricular, mortalidad, enfermedad arterial periférico, entre otros, y que eso aumenta no solo con el aumento de la presión arterial, sino con el aumento de la edad que tienen los pacientes. Pero algo mucho más bonito de esta gráfica es esto, que si logramos controlar de una manera adecuada la presión arterial, con disminuciones de la presión arterial sistólica por el rango de valores de los 20 milímetros de mercurio, uno podría tener una disminución significativa de ese riesgo dependiendo del grupo etario de los pacientes a los que nos enfrentemos. Entonces, si bien tenemos un riesgo aumentado cuando controlamos esa enfermedad y controlamos ese riesgo, también lo podemos reducir y hacer que nuestros pacientes tengan unos mejores desenlaces a corto y a largo plazo. Cuando hablamos de la prevalencia de la hipertensión arterial en nuestro medio, uno podría encontrar muchísimas publicaciones, pero hay una muy interesante, que es esta publicación que se hizo como base o parte del estudio PURE, que trataba de definir la prevalencia de hipertensión arterial en varias regiones del mundo. Y esta es como el subgrupo de la región de las Américas, y en ellas encontramos que en nuestra población vamos a tener una prevalencia de hipertensión arterial general de aproximadamente 37.4%, pero vamos a tener una mayor prevalencia en el grupo de la población urbana, que alcanza hasta el 40%, y una menor prevalencia en ese grupo de la población rural. Y miren algo muy bonito, lo que pasaba con la segunda gráfica que les mostraba de la edición 17 de Braunwald, en la que de ese porcentaje de pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión arterial, no todos saben que tienen hipertensión arterial, no todos tienen un tratamiento apropiado y finalmente no todos logran un control apropiado de esa presión arterial. Y es importante desde nuestro accionar como médicos tratar de impactar en que los pacientes conozcan su enfermedad, reciban un tratamiento apropiado cuando lo requieran, se promuevan en ellos hábitos de vida saludable y finalmente logremos un control para disminuir ese riesgo, como vimos en las gráficas anteriores. Hay otro estudio muy bonito sobre la prevalencia desarrollado por un grupo de investigadores bogotanos basado en el Sistema Integral de Información de la Protección Social. Sin embargo, ellos encontraron que a pesar de las mayores prevalencias que se encontraron a lo largo de los años, todavía tenemos un subregistro muy significativo en nuestra población y nos hace falta tomar más conciencia de la importancia de esta enfermedad y las implicaciones que tiene. Y finalmente, quería mostrar de ese mismo artículo esta gráfica tan bonita que muestra la distribución que tiene el porcentaje de pacientes comprometidos por hipertensión arterial en nuestra población, y definitivamente nuestra región o nuestro departamento tiene una de las prevalencias más importantes cuando lo comparamos con el resto del país. Dentro de todos esos métodos diagnósticos que tenemos para realizar finalmente o descubrir que un paciente tiene hipertensión arterial, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial va a terminar siendo uno de los elementos clave en este escenario, que nos va a permitir, cuando tienen unas indicaciones claras, unos desenlaces de costo-efectividad que nos lleven a hacer un diagnóstico apropiado de la enfermedad, pero que además de eso nos permiten clasificar a los pacientes por unos fenotipos específicos que conocemos muy bien, como son los fenotipos de normotensión, hipertensión de bata blanca, enmascarada o sostenida, así como aquellos pacientes que no tienen el descenso nocturno de la presión arterial o que tienen una alta variabilidad durante el día de esa presión arterial. Sin embargo, a pesar de que con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial podemos clasificar a los pacientes por esos fenotipos, muchas veces nos quedamos cortos ante los pacientes que tienen hipertensión arterial esencial, que son, como ese paradigma clásico de la medicina, un porcentaje muy alto de pacientes que finalmente nosotros les estamos dando un tratamiento sin saber de una manera clara qué es lo que está causando o lo que está llevando a ese desarrollo de la presión de hipertensión arterial. Y se han realizado múltiples publicaciones o múltiples investigaciones relacionadas
con la búsqueda de genotipos, tratando de identificar algunos genes específicos que expliquen esos patrones de hipertensión arterial o que expliquen ese patrón de hipertensión arterial esencial. Sin embargo, ha sido muy difícil identificar un grupo de genes específicos que nos expliquen esa presión, ese aumento de la presión arterial, y es como en los últimos años se ha tratado de proponer el grupo de unos fenotipos intermedios, y esos fenotipos intermedios están relacionados con unas características de la clínica, de las manifestaciones clínicas que pueden llegar a tener los pacientes, de sus características fenotípicas, pero también de componentes muy importantes de la hemodinámica de ese paciente que nos van a definir cuál es ese grupo al que nos enfrentamos, teniendo, por ejemplo, que los pacientes con aumento de la rigidez arterial van a tener una presión de pulso muy significativa, o pacientes que tienen un aumento del volumen y que son sensibles a la sal, sobre todo relacionados con enfermedades renales, van a tener un aumento significativo del volumen. O aquellos pacientes que tienen el mecanismo de vasorreactividad o vasoconstricción van a tener un aumento significativo de la resistencia vascular sistémica. En general, esto nos permite tener un acercamiento hacia cuáles son las características del paciente, y al conocer ese perfil hemodinámico del paciente, lograr de manera significativa utilizar algunos medicamentos que impacten en este perfil hemodinámico y lograr un mejor control de esa presión arterial, encontrando quizás además una explicación a esa hipertensión esencial o idiopática que hemos conocido por tanto tiempo. Para terminar esta parte de la introducción, hay algunas publicaciones hechas en los últimos años. Dentro de ellas destaco esta realizada en el American Journal of Medicine en el año 2020 por un grupo de investigadores chinos, en el que realizaron mediante impedancia cardíaca el cálculo de algunos parámetros hemodinámicos en pacientes con diferentes grados de hipertensión arterial, encontrando que de acuerdo al grado de compromiso que tengan esos pacientes, van a tener unos perfiles hemodinámicos dados por la resistencia vascular sistémica y la compliance o la distensibilidad arterial de esos pacientes, así como diferencias en el volumen sistólico, el volumen latido, perdón, la frecuencia cardíaca y finalmente con estas dos medidas en el gasto cardíaco de cada uno de esos pacientes, relacionando finalmente unos valores de presión arterial específicos con esos perfiles hemodinámicos. Hace algún tiempo, creo que fue como el 25 de noviembre o a finales de noviembre del año 2021, les presenté este artículo desarrollado y publicado también por la mayoría de los investigadores del artículo del que estamos tratando en este momento, en el que ellos lograron realizar o desarrollar un método que era un método no invasivo y que utilizaba la oscilometría de la presión arterial, de las medidas de presión arterial, para tratar de lograr o de calcular esas variables de la distensibilidad arterial, y con esa variable de la distensibilidad arterial lograr el cálculo de todos los otros parámetros hemodinámicos. Ellos siguieron desarrollando todos estos métodos y esos cálculos matemáticos con un gran entendimiento de la presión arterial, y van a tratar en este artículo de describir unos perfiles hemodinámicos que estén relacionados con unos subtipos de hipertensión arterial, unos subtipos que ya les voy a describir, y que finalmente fueron derivados del perfeccionamiento de algunas fórmulas matemáticas de este método que habían publicado en el año 2021, tratando de utilizar el promedio de la presión arterial y el promedio de la frecuencia cardíaca en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial realizado en unos pacientes de SICOR, para tratar de diferenciar unos perfiles hemodinámicos de acuerdo a cada subtipo de esos pacientes que ellos terminaron evaluando. Vamos entonces a hablar ahora, luego de esa introducción y de definir cuál es como la hipótesis que están planteando los investigadores del estudio, cómo fue que desarrollaron su investigación y finalmente a mostrar los resultados. Entonces empezamos con el diseño del estudio. El estudio es un estudio transversal que se realizó durante un periodo de tiempo del año 2000, de noviembre de 2017 a noviembre del 2021, la recolección de los datos, y se tomaron los datos de aquellos pacientes que eran remitidos a SICOR para la realización de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial por sospecha de cualquier alteración
en esa presión arterial. Ellos lograron recoger un número significativo de pacientes que ya les voy a mostrar en las diapositivas siguientes, y trataron de definir estos criterios de inclusión y exclusión. Pues definitivamente los criterios de inclusión eran que casi que cualquiera de los pacientes que era referido por sospecha de hipertensión arterial podría participar en el estudio. Obviamente lo de latinoamericanos no, pero finalmente todos los pacientes son de nuestra población. Entonces son una población latinoamericana y que además de eso es una población en la mayoría de los pacientes mestiza. Los pacientes eran excluidos cuando no tenían los datos que se necesitaban para el estudio, que tuvieran grabaciones insatisfactorias o que fueran menores de 18 años. Y se definía grabación insatisfactoria como cualquiera de estas características que están relacionadas con la pobre interpretabilidad que tiene el mapa cuando cumple alguna de estas características. Este es el flujograma del estudio. Entonces ellos recogieron a los pacientes entre noviembre del 2017 y noviembre del 2021. En ese periodo de tiempo realizaron en SICOR un número muy significativo de monitoreos ambulatorios de la presión arterial, 29.743. De esos excluyeron por las características que les mencioné en la diapositiva previa a 3.217 pacientes, y finalmente de esos 26.526 pacientes cumplían los criterios de inclusión. Sin embargo, ellos querían evaluar esos patrones hemodinámicos en aquellos pacientes que no tuvieran un influjo de tratamiento farmacológico, por lo que finalmente evaluaron los datos de estos 7.473 pacientes. ¿Cómo se hacía entonces el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en estos pacientes para tratar de estandarizarlos? Todos se realizaron con el mismo dispositivo, dispositivos específicos para monitoreo de la presión arterial que utilizan en SICOR y que tienen esta marca Custo Screen, que es desarrollado creo que por un laboratorio alemán. Ellos cuando llevaban a los pacientes para la realización o para la implantación pues o la equipación del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, se les tomaban unos datos demográficos y unos datos clínicos a cada paciente que vamos a ver más adelante. Se escogía el tamaño adecuado del brazalete de cada paciente dependiendo del diámetro del brazo no dominante y se realizaban las siguientes mediciones. Unas mediciones de día que se definían en un periodo de tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y en ese periodo se realizaba una monitorización cada 15 minutos. Mientras que en la noche se realizaban 12 mediciones dadas en un periodo de tiempo, 8 mediciones en un periodo, 16, en un periodo de tiempo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y estas ya no se realizaban cada 15 minutos como en el día, sino cada media hora. Y ellos definieron estos subtipos de hipertensión arterial. Entonces teníamos un grupo de pacientes que tenía normotensión y que eran aquellos pacientes que dentro del promedio de las 24 horas, es muy importante acá el promedio de las 24 horas, tenían una presión arterial sistólica menor de 130 y una diastólica menor de 80. Debían cumplir las dos características. Teníamos un grupo de pacientes que tenían hipertensión diastólica aislada, que eran aquellos pacientes que tenían unos valores normales de presión sistólica, pero unos valores elevados de presión arterial diastólica. Y teníamos dos grupos de pacientes con hipertensión sistodiastólica y se diferenciaban por la presión de pulso que tenían esos pacientes. En el grupo divergente, o sea que tenían unas presiones de pulso muy amplias, tenemos a estos pacientes con unas presiones de pulso mayores, iguales a 50 milímetros de mercurio. Y en el grupo no divergente, vamos a tener a los pacientes con elevación de ambas presiones, la sistólica y la diastólica, pero con una presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio, que es el punto de corte que se ha identificado en estudios previos como significativo y que aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes que tienen ese aumento de la presión de pulso. Y teníamos finalmente el grupo de los pacientes con hipertensión sistólica aislada, en el que tenían una presión diastólica normal por debajo de 80 milímetros de mercurio y un aumento de la presión arterial sistólica. Ellos utilizaron nuevamente el método oscilométrico que habían desarrollado en el estudio previo publicado en el año 2021, pero hicieron algunas correcciones a algunas de las fórmulas matemáticas. Y si bien recuerdan, en este estudio yo les había mostrado que ellos tenían un margen de error de aproximadamente el 19%, que si bien era un margen de error tolerable, era un margen de error que no se podía comparar
con el método de termodilución, en el que luego de hacer las 3 mediciones, uno tenía un margen de error de aproximadamente 10 a 11%. Y lograron, según me estaba contando el doctor Dagnovar esta mañana, con las nuevas correcciones que le hicieron a las fórmulas matemáticas, un margen de error del 11% aproximadamente, lo que los hace muy comparables con ese método de termodilución. Recordemos que ellos habían tomado unos datos de referencia del gasto cardíaco mediante ecocardiograma transtorácico. Luego de eso realizaron una derivación geométrica de la presión de pulso, y con eso lograron definir un modelo que calculara la distensibilidad arterial total sin la necesidad de esa onda de pulso. Y finalmente, mediante otros cálculos, ellos podrían lograr la medición o la validación del gasto cardíaco, teniendo en cuenta varias fórmulas matemáticas que les voy a mostrar finalmente en el ejercicio que ellos proponen en el artículo que publicaron. Se preguntaba a los pacientes sobre los niveles de actividad física que se definían como hábito 1, 2 o 3, de acuerdo a si hacían menos de entre 1 y 3 o 3 horas de ejercicio por semana, y aquellos pacientes que tenían tabaquismo, que eran los fumadores activos, y alcoholismo, aquellos pacientes que consumieran licor más de una vez por semana. Finalmente, para el análisis estadístico, ellos realizaron primero un análisis exploratorio tratando de detectar algunos errores, y luego las variables indexadas fueron aquellas que estaban relacionadas con el área de superficie corporal, y en las que utilizaron el volumen latido, el gasto cardíaco, la distensibilidad y la resistencia vascular total. Para las variables cuantitativas utilizaron medias, desviaciones estándar, medianas y percentiles, y proporciones para las variables cuantitativas. Y finalmente utilizaron para la correlación de esas variables, sobre todo las variables cuantitativas, las analizaron mediante ANOVA con corrección de Bonferroni y Chi cuadrado, y los resultados los representaron como diferencias medias, analizando todos los datos con el sistema estándar. Vamos entonces a mostrar cuáles fueron los resultados del estudio. Entonces acá tenemos la primera gráfica en la que se describen como las características de cada uno de esos pacientes. Vamos a ver que los pacientes que tenían quizás la hipertensión arterial sistólica aislada, que son los pacientes que van a tener un mayor aumento de la presión de pulso, que son los que tienen una presión de pulso casi llegando a los 60 milímetros de mercurio, van a ser los pacientes que van a tener una mayor edad y que quizás están relacionados con esos cambios arteriales en los que hay una disminución de la distensibilidad arterial, y con esa disminución de la distensibilidad arterial, para tratar de conservar la fuerza de esa presión arterial, terminan teniendo un aumento de la resistencia periférica total. Vemos que los pacientes con el grupo de hipertensión diastólica aislada son los que tienen la menor presión de pulso, que además de eso van a tener una distensibilidad arterial total que se acerca más hacia los valores de la normalidad, y van a tener una menor resistencia vascular periférica. Y en el grupo de los pacientes de hipertensión sistólica diastólica, aquellos que son no divergentes, o sea, los que tienen una menor presión de pulso, van a tener también un poco más de distensibilidad, pero van a tener un aumento de la resistencia vascular con respecto al grupo de hipertensión diastólica aislada, pero van a ser menores esa resistencia vascular y mayor la compliance o la distensibilidad cuando se compara con el grupo que tiene una presión de pulso más elevada. Ellos trataron entonces con estas gráficas de hacer una comparación entre la presión de pulso y la presión diastólica de los pacientes, logrando identificar o subdividir a los pacientes que ellos lograron evaluar en estos 4 subgrupos, siendo los pacientes con hipertensión diastólica aislada los que tenían una menor presión de pulso, y los pacientes con hipertensión sistólica aislada los que tenían mayores presiones de pulso. Y obviamente dentro del grupo de hipertensión sistólica o diastólica,
Como era de esperarse, los pacientes no divergentes representaban obviamente una menor presión de pulso, que esa era la definición, y los pacientes del grupo divergente tenían unas mayores presiones de pulso, casi todas por encima, o todas por encima de 50 milímetros de mercurio. Además de eso, trataron de evaluar entonces o de comparar los patrones hemodinámicos en cada uno de esos grupos y encontraron que los pacientes que tenían el mayor índice cardíaco eran aquellos pacientes que se encontraban en el grupo de hipertensión sistólica diastólica que era no divergente, o sea, los pacientes que tenían una presión de pulso por debajo de 50 milímetros de mercurio. Y quizás el grupo que tenía menor índice cardíaco eran aquellos pacientes que estaban en el grupo de hipertensión sistólica aislada y que estaba relacionada con edades más avanzadas y quizás con la posibilidad de desarrollar o de presentar rigidez arterial de una manera más marcada. Y eso está relacionado de manera significativa con la distensibilidad arterial total que presentan estos pacientes. En el grupo de normotensos van a tener unos valores muy cercanos a lo normal, lo mismo que en aquellos pacientes del grupo de hipertensión diastólica aislada y de sistólica diastólica no divergente, pero vamos a ver que entre más alta sea esa presión de pulso que presentan los pacientes, más pues menor va a ser la distensibilidad arterial total que van a presentar, y eso también nos va a permitir definir algunas características hemodinámicas de los pacientes. Vemos que la presión de pulso se comporta de manera casi que por completo contraria a lo que sucedía con la distensibilidad o complianza arterial total, y la resistencia arterial periférica va a ir aumentando de manera significativa también, pero no tan marcada como lo hace esa presión de pulso a medida que avanzamos del grupo de hipertensión diastólica aislada hasta el grupo de hipertensión sistólica aislada. Dentro de la discusión, yo solamente quería mencionar dos diapositivas y hacerlo de una forma muy breve, y es el resumen que tenemos o que ellos nos proponen del estudio. Entonces evaluaron a un grupo de pacientes, 7.473 pacientes que no tuvieron un tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, con una edad promedio de 46.2 años, 54.8 de los pacientes eran hombres y 21.1 de los pacientes tenían obesidad. Y encontraron más o menos lo que yo les acabé de mostrar. Aquellos pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada, que quizás es uno de los grupos más representativos y que está dado por esa rigidez arterial que pueden llegar a presentar los pacientes, va a estar marcado por esa presión de pulso que está muy elevada, muy por encima de los 50 milímetros de mercurio, una distensibilidad reducida, una resistencia vascular que puede estar alta o normal, un gasto cardíaco normal o bajo y que se relaciona con edades avanzadas. Por el contrario, tenemos en el otro extremo aquellos pacientes del grupo de hipertensión diastólica aislada que van a tener una presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio con una distensibilidad normal, una resistencia vascular total normal o alta, un gasto cardíaco normal o alta y que va a estar relacionado con pacientes más jóvenes. Mientras que en el grupo de hipertensión sistólica aislada vamos a tener pacientes de mediana edad y que van a tener, dependiendo de la distensibilidad reducida o adecuada, esa relación con la presión de pulso baja en el grupo no divergente o alta en el grupo divergente. Y finalmente, para concluir, acá está pues como un caso clínico en el que ellos hacen un ejemplo de cuáles son todos esos cálculos que logran sacar simplemente con tener el promedio de la frecuencia cardíaca del paciente en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el promedio de la presión arterial sistólica y diastólica es en ese mismo monitoreo de la presión arterial, obviamente con unos datos demográficos como son el sexo del paciente, la edad, el peso y la talla, para poder finalmente y después de eso lograr el cálculo de todos estos valores hemodinámicos con una precisión tan cercana o tan parecida como se logra calcular el gasto cardíaco por el método de termodilución. Como conclusiones, obviamente recordar la importancia que tiene la presión arterial, la hipertensión arterial,
tanto a nivel mundial como en nuestro medio, con una prevalencia muy significativa, y que obviamente entre mejores sean los métodos diagnósticos que podamos aplicar en estos pacientes para hacer un diagnóstico más preciso y contar con estas herramientas de patrones hemodinámicos que nos permitan quizás guiar de una manera más fisiológica el tratamiento que le ofrecemos a los pacientes, quizás logremos revertir esa gráfica que les mostraba en la segunda diapositiva, en la que tenemos unos pacientes que no conocen que son hipertensos, que además de eso no tienen un tratamiento apropiado y que finalmente no tienen un buen control con todas las implicaciones que eso va a traer sobre su riesgo cardiovascular, a unos pacientes que sepan que tienen hipertensión arterial, que sepan cuáles son las características de su hipertensión arterial y finalmente que tengan un buen control de esa hipertensión arterial, reduciendo el riesgo cardiovascular. Ya sin más, les agradezco y yo creo que debemos aprovechar a los autores para que nos cuenten más sobre este artículo tan bonito y sobre la puerta o los avances que esto abre hacia, hacia nuevos campos en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Miguel, muchísimas gracias por tu presentación sintética, completa, didáctica, y es la oportunidad de agradecer a los autores, a Dagnóvar, Aristizábal, está Diego Luis y está Jaime con nosotros esta noche, de manera que felicitaciones y muchas gracias por compartir estos conocimientos que van a poderse aplicar al manejo de nuestros pacientes. Bueno, se abre la discusión. ¿Quién quiere participar? Yo creo que sí tenemos que aprovecharlos a ustedes. No sé si Dagnovar tengas algunas palabras iniciales Sí. para motivar a todos. Muchas gracias, Carlos. Realmente felicitar a Miguel. Hizo una presentación muy sintética que básicamente reúne lo que se hizo en esta publicación y la trajo en perspectiva desde otras cosas que se habían logrado con antelación. Y quisiera como comenzar la discusión de los resultados con algunas anotaciones que yo creo que son importantes eh, en este momento. Lo primero es que estamos con una especie de era de clasificar bien los problemas clínicos y indudablemente hay áreas de la medicina donde este tipo de ejercicio de clasificación ha avanzado mucho. Dentro de la cardiología particularmente pudiera citar la falla cardíaca como un área donde la clasificación de características es cada vez más útil para determinar ciertas cosas. Yo creo que esa es como la primera reflexión. Uno clasifica en pro de algo, en pro de, por ejemplo, de que el pronóstico es distinto si tiene ciertas características o que la respuesta terapéutica es distinta si tiene determinados hallazgos, o la fisiopatología es distinta y por ende el acercamiento tanto en cómo se van a comprometer los órganos blancos o cómo va a ser la historia natural de la enfermedad de esos problemas se hace distinta. Entonces, el propósito, digamos, inicial del ejercicio que aquí se está presentando es, primero, buscar tener un método que utilizando lo que es la herramienta de la práctica clínica diaria, que es la medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, nos dé insumos para obtener datos que nos permitan clasificar sin recurrir a otras cosas o a otras técnicas, a la ecocardiografía, a la resonancia, a la cardioimpedancia. Entonces, digamos, la pregunta que nosotros nos formulamos es, ¿será posible lograr que utilizando las presiones arteriales, las frecuencias cardíacas de un mapa, que son el método de referencia diagnóstico, más ciertas características de los individuos, podamos obtener variables, en este caso hemodinámicas, que nos ayuden a clasificar los pacientes hipertensos en ciertos grupos con un propósito? Y el propósito nuestro son básicamente dos. Uno, clasificación fisiopatológica. Dos, respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces, digamos que hay un primer momento que es exactamente lograr probar
con el método que utilizamos, donde se hace una serie de modelos matemáticos que Diego Luis ahora mencionará más al respecto, lograr exactamente obtener desde las presiones arteriales y frecuencia cardíaca el insumo para lograr un método que nos permita derivar el gasto cardíaco, el volumen latido, la compliance arterial, la resistencia vascular, utilizando las propias mediciones de presión arterial y frecuencia cardíaca. Eso es un avance importantísimo porque hasta ahora en la literatura no está descrito ese método. Y segundo, si ese método ya teniéndolo nosotros disponible nos permitía separar en grupos hemodinámicos los pacientes, que fue lo que aquí se presentó en este resultado. Queda un punto importante y es la clasificación en fenotipos, de la cual hablaremos un poco enseguida cuando avancemos un poco en esta conversación, pero a manera de introducción de los resultados y digamos de la discusión de los resultados, esto era como lo que quería presentar. ¿Por qué clasificamos? ¿De dónde partimos? ¿Y por qué es tan importante tener una herramienta extraída directamente de las presiones del paciente? Muchas gracias, Tecnovar, y te voy a pedir un favor. Voy a ascenderte a panelista para que también te podamos ver y si otras personas que quieran participar lo desean, también para que podamos verlo en video. ¿Verdad? Claro que En- sí, Carlos. No te listo. preocupes. Muchas gracias, Tecnovar. Entonces, en este momento eres panelista y puedes abrir tu video. Para verte mejor que en la foto de ayer, no. Pipe, ¿ah? Hombre, bueno, ¿quién más quiere participar? ¿Quién quiere hacer comentarios? Diego Luis, el doctor Dagnovar, creo que adelante, si me permites de ascenderte a panelista sería estupendo, Diego Luis. Adelante, Diego. No se está escuchando. No, Diego Luis. Ya sí, es que Ahora sí, reinicio hombre, el celular. ¿Cómo bienvenido, les ha Diego. ido? Mucho gusto de verlos, profesor Carlos José. Muchas gracias por la invitación. A Miguel, impecable presentación. Realmente es muy extraño, pues realmente nunca me había pasado ver a otro presentando un artículo de trabajo y es muy bueno como ver las cosas desde la visión del otro. Por lo menos le queda a uno la esperanza de que si se captó el mensaje así como lo captó y lo comunicó bien Miguel, pues se logró bien la tarea. Básicamente quería resaltar el papel de los modelos en esta nueva era de la medicina. La medicina pues arrancó con los sentidos, los trabajos bellísimos pues de esas eras semiológicas en las cuales describían el riesgo del paciente y detectaban enfermedad renal por la forma del pulso. Era una cosa pues preciosa en la cual se daban los sentidos. Luego arrancó una época donde se introdujeron una cantidad de instrumentos que se volvieron prótesis a nuestro sentido, los tensiómetros, los fonenos y posteriormente pues las ecocardiografías, mediciones de ondas de pulso. Pero la última esfera del conocimiento es la esfera de los modelos. Y, y, y pues la física nos lleva buena ventaja en ese campo y nos ha permitido conocer cosas que nuestros sentidos no ven y que aún nuestros instrumentos no miden directamente. Entonces, eh, eh, el tener conceptos tan abstractos como la compliance, la resistencia, esto es todo producto de modelos y realmente los modelos son los que hacen que dos pacientes que a nuestros sentidos se ven iguales, un paciente hipertenso que tenemos al frente, podamos clasificarlo y podamos darle un mejor manejo. Realmente el doctor Dagnovar siempre tuvo la intuición de que desde la presión arterial y desde la frecuencia cardíaca y las variables antropométricas podía llegarse pues a develar la hemodinámica. Y digamos que con el trabajo anterior se pudo materializar esa intuición que tenía el doctor Dagnovar y luego con este trabajo pues pudo separarse
en grupos y ver que hay perfiles hemodinámicos diferentes que subyacen a esos subtipos. Bueno, no quería alargarme más y de nuevo pues agradecerle la invitación y felicitar a Miguel por su presentación. Diego Luis, muchísimas gracias. No sé si el doctor Gallo quiere hacer también algún comentario, aprovechando que... adelante, Jaime Alberto. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Miguel, excelente presentación. También me uno a lo que dice Diego. Ver que otro presente los trabajos es muy gratificante y obviamente pues yo creo que se logró el objetivo pues que teníamos cuando se presentó este trabajo. Yo quisiera pues retomar algunas de las cosas que dijo el doctor Dagnovar. Hoy en día los ensayos clínicos básicamente nos muestran el efecto promedio de las intervenciones y un deber desde el diseño de los estudios es el plantear que la respuesta a los tratamientos es heterogénea dependiendo de diferentes características y en este caso pensamos que la respuesta farmacológica a los diferentes subtipos de hipertensión arterial y obviamente pues a los fenotipos intermedios que están detrás pues son distintas. Y en el campo nuestro pues también desde la medicina aplicada a la actividad física del deporte pensamos que la respuesta a los tratamientos, así como se ha hecho con la respuesta a los tratamientos farmacológicos, también pensamos que las respuestas a los diferentes programas de entrenamiento son heterogéneas dependiendo de las características de los individuos. Y entonces ese es el punto en el cual también nos vamos a entrar y es pensar que dependiendo de los tipos y esas características hemodinámicas es posible que unos individuos respondan mejor a un entrenamiento aeróbico continuo, a un entrenamiento de la fuerza, a un entrenamiento de la sentadilla isométrica. Entonces yo creo que ahí hay una autopista muy interesante para hacer mucho más específico, personalizada la prescripción del ejercicio en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en este caso con pacientes con hipertensión arterial. Entonces, clave, debemos mirar más allá del promedio y hay que considerar que el efecto de los tratamientos son heterogéneos y de ahí la importancia de poder clasificar sus grupos de pacientes en general en todas las enfermedades que conocemos. Carlos, yo quisiera adelantarme un poquito para todos los que están con nosotros a un concepto Adelante. que es bien importante y es el concepto de grupos versus el concepto de fenotipos. Y en realidad en la literatura lo llaman los fenogrupos. No sé si en varias de las publicaciones interesantes en revistas pues muy destacadas se habla de fenogrupos o grupos o tipos. Entonces, por eso nosotros en un primer momento lo que necesitamos cuando vamos a hacer un método de clasificación es obtener los subgrupos que están detrás de un problema. Y eso es bien importante. Yo creo que por eso esta publicación se focalizó en entender cuáles eran los subgrupos que mirando un mapa aparecían, que son 4. Pero los fenotipos son una cosa más elaborada. Entonces, por eso hago la clasificación así, porque en las publicaciones hay mucho de clasificación basada en fenogrupos basados esencialmente en métodos de clústeres, que es cuando uno no sabe cómo clasifica un problema. Entonces, digamos, en nuestro caso, como nuestra definición está basada en la presión arterial, utilizamos el método de la presión arterial obtenida con el mapa como una forma de clasificar grupos. En otros escenarios, cuando uno está más perdido, no tiene realmente una caracterización mejor, utiliza un método, digamos, utilizando estas técnicas de Machine Learning para hacer un modelo estadístico basado en clústeres. Y eso es otra cosa, pero se ve mucho hoy en las patologías que estamos estudiando en medicina. Seguramente Jaime y Diego pueden hablar más de eso, pero creo que es un punto importante dentro de la conversación en este momento. Muchas gracias, Dagnovar. No sé si Diego Luis tenga alguna cosa para complementar, lo mismo Jaime Alberto. Bueno, sí, el reconocer grupos no es una tarea fácil. Y realmente los procesos cognitivos que se dan
son procesos de tipo inductivos o procesos de tipo deductivos. Entonces, el concepto de perfil o de patrón es un concepto de la estadística multivariada, en el cual es una combinación de cosas que nos permiten reconocer un patrón. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando vemos un rostro, pues la mayoría de las veces reconocemos si es el rostro de un hombre o de una mujer. Y si uno se pone a mirar en particular, muchas veces no hay una característica específica. Hay hombres con bigote o sin bigote, mujeres hirsutas. Es más una combinación de cosas la que permite configurar un patrón. Entonces, esas técnicas son las que configuran un patrón y realmente esta clasificación, que es una clasificación solamente de grupos, pues realmente es como un trípode o un tetrápodo, en este caso un pentápodo, digamos, esa palabra existe, que nos da un terreno firme de decir, vea, detrás de estos grupos hay unas diferencias hemodinámicas. Entonces, realmente sobre esas diferencias hemodinámicas podemos configurar unas agrupaciones que consideren, que constituyen un patrón que nos lleva a reconocer un fenotipo, ¿cierto? Estamos ya pues como un paso sólido. Inicialmente en los primeros intentos de publicaciones quisimos mostrar con técnicas de clústeres los patrones hemodinámicos, pero esto hay que irlo mostrando a poco porque no es fácil cuando se mueve el paradigma y algo que es como tan distinto a lo que siempre se ha manejado choca un poco. Entonces realmente este es como el primero, fue un hito de poder mostrar un método no invasivo, de fácil acceso económico, que nos permite develar la hemodinámica. Este trabajo nos muestra que hay patrones hemodinámicos que subyacen detrás de diferentes grupos de pacientes hipertensos y el próximo paso pues tiene que ser ya la publicación más robusta que nos caracterice cada uno de los fenotipos. Qué fantasía. No sé si Dagnóvar tengas alguna observación antes de las preguntas del público. No, escuchemos un poquito a quienes están con nosotros, porque seguramente tendrán algunas inquietudes. Me gustaría mucho oírles qué quieren que ampliemos. Casi perfecto. Gracias, Dagnóvar. Gracias, Diego Luis. Casi todos tienen el micrófono disponible. Los que no es sino que levanten la mano y le damos el micrófono. Domingo, adelante, que tienes el micrófono activado. Adelante, Domingo, ¿puedes activar tu micrófono? No sé si tenga alguna dificultad, Domingo. Ahora sí, Domingo, te oímos. Adelante. Bueno, primeramente, mis felicitaciones nuevamente al equipo, al doctor Dagnóvar, a Jaime, a Diego Luis. Un placer verlos y toda esta serie de cosas. Qué gran aporte que han hecho ustedes para la humanidad. Yo tengo una inquietud y es que una de las mediciones que hacen ustedes y las cuales tienen muy en cuenta para la clasificación de los diferentes fenotipos es la presión del pulso. Yo creo que una de las cosas que, sabiendo que la presión del pulso es la presión diferencial, tiene que ver también con algunos tipos, ustedes me imagino que habrán excluido las valvulopatías, por ejemplo, valvulopatía aórtica, que tiene que ver mucho con la presión del pulso. Sabemos que una insuficiencia aórtica, una de las cosas predominantes desde el punto de vista semiológico, es una ampliación de la presión diferencial, de la presión del pulso. Entonces la ecocardiografía es un parámetro que nos ayuda de pronto a excluir eso, esa parte. Y segundo, si nosotros con ese dato, por ejemplo, con estos datos que ustedes tienen de índice de masa corporal, de la presión diferencial, si auscultatoriamente nosotros excluimos que tenga alguna valvulopatía, por no decir que meternos en la eco, porque eso aumentaría los costos para el manejo de los pacientes hipertensos, nos podríamos atrever a manejar directamente estos pacientes pensando necesita diuréticos, necesita vasodilatadores, directamente, podríamos hacerlo clínicamente en el consultorio para el personal médico en general. Es la pregunta.
No. Domingo, son dos preguntas. La primera es, sin duda, todos los métodos que miden gasto cardíaco tienen como limitación el que haya factores como cualquier insuficiencia valvular en este caso, que incrementa el volumen de flujo hacia la aorta. Entonces, digamos que esa es una limitación del método también, al igual que lo es en la cardioimpedancia y en otros métodos, y la eco sin duda sería la mejor forma de aclarar ese escenario, entendiendo que deben haber hallazgos auscultatorios que nos guíen para pensar que esa es la situación. Cuando uno tiene una persona con una presión diferencial muy grande, la sospecha se hace posible. Entonces, digamos que esa limitación la reconocemos y es parte de lo que hace que el método pueda ser menos preciso para esos casos. Lo segundo, en relación con la utilización de este método en el consultorio. Digamos, en este momento, en aras de la precisión, es importante utilizar como referencia un método estándar que esté muy validado, que se acerque a la presión arterial real de un paciente. Como ustedes todos saben, la presión del consultorio no es una buena guía de la presión promedio de una persona hipertensa o normotensa. Entonces, utilizarla como elemento de clasificación va a tener un error inherente de entrada. Así haga uno, dos o tres mediciones y las promedie, porque eso es una foto de la presión real de un paciente. Entonces, digamos, en aras de que el método fuera preciso y tuviera el rigor requerido, nosotros usamos el mapa porque es el método que hoy se acepta como el mejor en cuanto a obtener la presión real o más real de un paciente. Estamos en esa ruta de entender un poco cómo son las presiones del consultorio frente al mapa en relación con la respuesta terapéutica. Y sin duda, tenemos un trabajo para próximamente publicarlo, donde vamos a hacer un ejercicio analítico de qué tan buenas son las presiones del consultorio para guiar la decisión de qué medicación elegir para un paciente. Entonces, digamos que próximamente podremos contarles un poco de qué tanto eso es posible hacer hoy en día. Muchas Gracias, gracias por Domingo. la respuesta. Yo quería hacer otro comentario y es, por un lado, en el proceso de validación del método se hizo contraecocardiografía y se excluyeron pacientes con valvulopatía porque ahí había el registro ecocardiográfico. Pero indudablemente en un registro pues, de mapa no es una limitante como lo expresó el doctor Daniel. Y aprovecho pues la pregunta del doctor Domingo, que él habla de la presión de pulso. En el método nos encontramos algo muy bonito y es el concepto de la presión de pulso teórica. Un autor, francés, Bourdieu, él hizo un trabajo en perritos, en los cuales pues, la fisiología experimental en aquellas épocas preciosas pinzaba la aorta y veía cuánto cambiaba la presión de pulso al pinzar la aorta para determinar la compliance. O sea, al relacionar, fisiológicamente entendemos la compliance como la relación entre el cambio de volumen contra el cambio de presión. Y digamos, el abordaje pues, más directo es ese volumen latido sobre presión de pulso. Pero ese método pues sobreestima la compliance porque desconoce el flujo que se da. Entonces este autor pinzaba la aorta. Luego él desarrolló pues un método con unas integrales y nosotros logramos con nuestro método, con una aproximación geométrica, la presión media de la sístole, la presión sistólica media, hacer una estimación de esa presión de pulso teórica. O sea, realmente detrás de la presión de pulso hay una información muy, muy, muy valiosa y que con esta corrección, que no es más que la presión de pulso y a la cual se le suma la presión sistólica media y la relación entre el tiempo sistólico y el tau, que es la constante de decaimiento, pudimos obtener esa variable fisiológica que es muy interesante porque de manera no invasiva nos estamos aproximando a ver qué pasaría en la aorta cuando la pinzamos y por otro lado deducir cuál es el flujo que se está dando hacia la periferia y esa pues fue la clave que nos permitió poder llegar a una estimación bastante buena del volumen latido. Gracias, Diego Luis. Felipe, adelante.
Tienes el micrófono. Adelante, Felipe. Hola, profe, buenas noches. No, primero felicitar a Miguel por la excelente exposición. Yo pues no tuve la oportunidad de compartir tanto con el doctor Dag Novar cuando estuve en mi rotación en SICOR, pero digamos lo que con la aproximación con el profe Carlos José, pues me es muy llamativo todo este estudio que ha surgido con la parte de poder clasificar de una manera más selectiva y más personalizada estos fenotipos de la presión arterial. Yo tenía una duda, profe Agnovar, respecto a una condición que vi en uno de sus videos de SICOR con la parte de hipertensión espuria. Más que todo porque, digamos, lo que en esta condición, no sé si con estos parámetros que se plantean en este estudio uno podía tener una aproximación de cuándo sospecharlo, más que todo porque ellos también hacen una hipertensión sistólica aislada y a diferencia de lo que ocurre en este estudio, pues que se da más en la población anciana por la rigidez arterial y que en estos casos la lactancia es un poco más alta. No sé si uno podría hacer una aproximación en ese paciente joven que le llegue con un parámetro de ese tipo. Muchas gracias, profe. Felipe, esa es una pregunta importantísima para el tema que estamos aquí conversando. En los jóvenes, sobre todo menores de 30 que tienen hipertensión arterial sistólica aislada habitualmente, uno no esperaría una situación como tal porque las arterias están, digamos, elásticas, están nuevas y una presión de pulso alta habitualmente está relacionada con una reducción en la elasticidad aórtica. Entonces, pero esa es la visión clásica. La segunda razón por la cual una presión de pulso se aumenta es porque el volumen latido es muy alto. Entonces, en este caso, en una persona joven, esa es la explicación habitual. Y digamos que uno se acerca a sospechar que esa persona tiene una hipertensión genuina cuando siendo una persona joven tiene un volumen latido alto y con un gasto cardíaco alto. Y en ese escenario realmente es poco probable que se trate de una hipertensión espúrea. Si uno quiere todavía estar más claro en ese diagnóstico final, pues necesitaría medir la presión aórtica central. Nosotros, digamos, desde el método como lo hacemos actualmente, no podemos decir todavía cuál es la presión aórtica central. Estamos en esa ruta, pero digamos, esa sería una de las cosas que todavía falta en la clasificación. En otro momento podremos llegar a eso. Pero la mayoría de los casos sí los puede uno, digamos, encontrar con ya sea volumen latido elevado, gasto cardíaco elevado en personas jóvenes con una sospecha alta de que no es una hipertensión espúrea, sino una hipertensión genuina en esos jóvenes. Ainhoa, Muchas muchas gracias, profe. gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Richard pregunta por aquí algo, Carlos. No me había dado cuenta. Adelante, Sí. Ainhoa. Él pregunta que al cuánto tiempo de ajustada la medicación antihipertensiva se recomienda realizar un mapa de control para evaluar los resultados de esos ajustes. Pues digamos que el ajuste inicial, habitualmente el estándar es que a las 12 semanas de prescribir un medicamento simple o combinado, uno tiene el efecto óptimo. Entonces, en ese punto uno debería hacer una valoración habitualmente, yo creo que clínica, y determinar si con las presiones medidas en el consultorio o por algún otro método que puede ser mediciones en casa, que es perfectamente posible y muy bueno, el paciente está controlado y no requeriría pues utilizar mapa realmente en ese momento. La mayoría de las veces, y sin que eso sea todavía una discusión cerrada, es que en general un estudio de mapa no sería necesario en los 6 meses siguientes, si no es claramente un cambio muy definido en las condiciones del paciente. Es decir, que la respuesta terapéutica sea nula, que el paciente tenga una condición asociada que permita sospechar otra cosa distinta a la hipertensión inicial que observamos, o que efectivamente haya algún compromiso de órgano blanco. En esos casos uno sí cambiaría el plan, pero en la mayoría de los pacientes estándar que vemos, que prescribimos, a las 12 semanas se ajustan, si es necesario, con mediciones clínicas, y probablemente al 6º mes sí se reevalúan. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, tenemos una pregunta de alguien que desafortunadamente no tengo el nombre de él.
Tienes el micrófono asignado, nos te presentas y por favor adelante con tu pregunta. Profe, no sé si soy yo, soy Felipe Ramos. Ah, Felipe, bienvenido. Y gracias, profesor. A los profesores, muchas gracias pues por el espacio. Tenía como dos preguntas, no sé si sea un poquito, yendo un poquito más allá. Y es, en muchos pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Que han sido, son hipertensos, en algún punto esos pacientes tienen presiones muy bajas y se empieza a tener que desmontar algunas de las terapias, pero algunos de los medicamentos porque se empiezan incluso a hacer eventos sincopales. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ay, es que el paciente con falla se desmayó, ¿qué será? Hizo TB, en fin. ¿Habría alguna forma con las variables que se están midiendo de evaluar realmente si algunos de los medicamentos que están ahí, pues, o cuál de los medicamentos sería el que uno debería disminuir, suspender de acuerdo al perfil del paciente para no afectar tanto la presión arterial, pero permitir el adecuado manejo de la falla cardíaca? Y lo segundo es muchos pacientes con estimulación ventricular, sobre todo cuando se le estimula pues, el ventrículo derecho y no se hace estimulación fisiológica, la presión, la onda de presión no es la misma, ¿sí? Eso, ¿ustedes tuvieron en cuenta eso al momento de evaluar pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con dispositivos cardíacos? Felipe, muy buenas las preguntas y, digamos, respuestas, algunas de ellas posibles, otras no. Yo creo que en falla, que es un escenario en el cual todavía, digamos, este método no estaba completamente evaluado, falla cardíaca, existen, como mencioné al comienzo, digamos, unos desarrollos muy novedosos y muy importantes basados en esos fenogrupos que se llaman, donde hay que clasificar muy bien si se trata de un paciente con trastorno del ritmo de base, que tiene probablemente desacoplamiento ventricular arterial, o lo que tiene es un bajo gasto sistémico con congestión, o lo que tiene realmente es una falla cardíaca donde el compromiso circulatorio periférico es más notable. Digamos, son escenarios más complejos de diagnóstico en un paciente que todavía nosotros no tenemos abordados con el método. Podemos llegar hasta el paciente que tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es un primer estadio y sin duda parte de lo que sigue para nosotros y con el método ya, digamos, a donde estamos, es poder establecer esas categorías de respuesta terapéutica, porque ya tenemos claridad de que hay hipertensos que cursan con mucha vasoconstricción, hay hipertensos que cursan con mucho volumen circulante, otros con activación cardíaca muy importante y mezclas de esos efectos. Entonces, lo que vamos a empezar a evaluar es esos distintos aspectos del comportamiento circulatorio, cómo responden a los tratamientos antihipertensivos. Digamos, ese es el próximo momento de esta historia y ya entraremos a esos pacientes que tienen esas comorbilidades específicas. De modo que, pues yo sé que es un camino más largo y sin duda todavía tenemos mucho por hacer, pero con el método es viable llegar a hacer esas diferenciaciones en algún momento. Así que todavía nos falta, pero vamos en esa dirección. Qué panorama. Perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Ramos. Y bueno, nos se va acercando ya la hora de terminar la Sí. reunión, a darles a ustedes igualmente descanso. Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta para los investigadores para que con esto terminemos la reunión? No, profe, agradecerles. Y de pronto ahorita creo que en algún momento el profe Tarnovar o el doctor Diego mencionaron algo de Machine Learning y inteligencia artificial. ¿Qué implicaciones creen que pueda tener eso en estos, pues en el diagnóstico de los pacientes con hipertensión y precisamente con estos fenotipos que ustedes, o con estos patrones hemodinámicos que se están tratando de establecer, profe? Le dejo a Diego y a Jaime que digan algo sobre eso, por favor. Bueno, realmente el tema de reconocer patrones fue que lo introduje un poquito pues al comienzo. Es algo que ha cogido pues como mucha popularidad
pero desde métodos estadísticos tradicionales como el análisis discriminante, como el análisis de clúster, pues ya existía este tipo de fundamentación. ¿Cuál es el problema con estos sistemas y que hay que ser cautos con ellos? Que uno los entrena y ellos clasifican, pero uno muchas veces no sabe qué reconoce. Les cuento la primera historia de clasificación con técnicas de inteligencia artificial, un trabajo en el ámbito militar, en el cual entrenaban en un sistema pues analógico con una tecnología pues muy de la época, en la cual cogían fotografías y las procesaban para que reconocieran si lo que había era un tanque de guerra o un camión. Y el sistema lo ensayaron, funcionó muy bien, y cuando fueron a hacer la demostración, un completo desastre. Y es porque el día que tomaron las fotos de los tanques de guerra, el día estaba muy claro, y cuando tomaron las fotos más tarde con los camiones, el día ya estaba algo opaco, y lo que el sistema aprendió era que lo que le mostraban como tanques o como camiones, el sistema aprendió lo que eran fotos con mucha iluminación y con poca iluminación. Entonces, eso pues obviamente, pues, o sea, todas las cosas tradicionales de evitar los sesgos, de hacer un buen diseño experimental, son claves. A veces se cae en la trampa de que porque hay volúmenes muy grandes, pero a veces esos volúmenes grandes pues van en deterioro de la calidad de la data. Entonces ellos son muy buenos para clasificar, son muy buenos para reconocer, pero es muy importante poder entender qué hay detrás. Uno puede hacer un ejercicio matemático sobre ese volumen de presiones sistólicas, diastólicas, frecuencias cardíacas y parámetros antropométricos, reconocer allí grupos, pero usted se queda sin saber qué subyace a ese grupo, y eso que implica desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Lo interesante aquí es que se ha hecho un proceso muy estructurado donde el reconocimiento de patrones va atado a una fundamentación fisiológica. Entonces, en la medida en que uno reconoce que hay un grupo donde predomina el volumen, donde predomina la vasoreactividad, donde predomina la activación simpática, donde predomina el efecto sobre simpático sobre el corazón o a nivel periférico, pues eso va muy de la mano también de identificar el paciente y de poderle dar un manejo más adecuado. Esa estadística que mostraba Miguel al comienzo de los pobres resultados en el tratamiento, pues hay muchos factores, pero realmente pues lo que hemos visto es que pasa si a un paciente que no tiene alterada la resistencia se le da un vasodilatador. Esto es como una de las primeras líneas. O qué sucede, muchas veces nos negamos a la posibilidad. Hay pacientes mayores o ancianos que sumada a su rigidez tienen algún grado de activación autonómica, pero nos bloqueamos completamente en decir este paciente es un beta bloqueador, en ancianos no, pues hay evidencia que apunta que no debieran usarse beta bloqueadores, pero si tiene falla ya sí, bienvenido los beta bloqueadores. Entonces, el conocer la fisiología que subyace en estos grupos de pacientes, pues nos puede orientar hacia un manejo mucho más racional. Fantástico, Diego Luis. Muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Juan Diego, doctor Montejo, ¿usted tenía alguna pregunta para hacer, algún comentario? Profe, buenas noches, ¿cómo están? No, para Agnovar una inquietud. Primero los felicito, un excelente trabajo y no nos deja de sorprender el profe y su grupo. Segundo, me llama la atención esa hipertensión diastólica aislada, 25% de pacientes. Me parece muy alta esa incidencia o prevalencia, o como la queramos llamar, en esos 4 años. ¿A qué cree, profe Agnovar, que se debe eso y cuál puede ser el origen? Porque en la consulta no es tanto que se vea. Sí.
Juan Diego, muchas gracias por las palabras y siento muy agradecido que estas cosas les hayan parecido valiosas. La pregunta es muy importante porque realmente ese es un grupo de hipertensión que va a tener mucha relevancia clínica y lo vamos a ver mucho de aquí para allá. Pero la explicación del porcentaje en nuestro caso es esencialmente que como nosotros estamos en la categoría tomando población sin tratamiento, los pacientes hipertensos sin tratamiento son mucho más jóvenes. Recuerden que obviamente la hipertensión va tomando sobre los años relevancia y entre más pasen los años, pues más siempre van a estar esos pacientes con medicación de algún tipo. Entonces, al elegir solo población no medicada, el grupo se desplaza a la izquierda hacia gente más joven, donde la forma clínica más común, que son los pacientes hipertensos tempranos, son hipertensos diastólicos aislados, esencialmente porque ellos tienen la compliance arterial normal. Entonces es muy difícil que desarrollen hipertensión sistólica, porque como lo mencioné y se deduce pues de la fisiopatología que encontramos, una persona joven recientemente debutando que tiene gasto alto, que tiene compliance arterial normal, lo más común que vaya a presentar es una elevación de la presión arterial diastólica, no de la sistólica. Entonces, digamos que esos dos elementos son la explicación de por qué en nuestra población aparece una frecuencia alta de hipertensión diastólica aislada. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias quiero a ustedes, por agradecer, favor. Carlos, por tu invitación. Me siento muy halagado y todos del equipo estamos muy felices de haberlos acompañado y estamos muy agradecidos de la invitación que nos hicieron hoy. Felicitaciones y gracias, Miguel. Una buena noche y gracias a todos por la compañía. Una buena Feliz noche. noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Gracias.